Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el equilibrio heterogéneo. Como la palabra lo dice, estamos hablando entonces de más de una fase. Tenemos diferentes fases, como en este caso, para la descomposición del carbonato de calcio tenemos sólido y gaseoso. Podríamos estar tentados a escribir la constante de equilibrio de esta forma. K sub C igual a concentración de CO2 por la concentración del óxido de calcio sobre la concentración del carbonato de calcio. Y uno pensaría que está bien escrita. Sin embargo, en este caso, los sólidos no entran en la constante de equilibrio, de tal forma que K sub C sería igual a la concentración de CO2 únicamente. Esto implica que las otras sustancias no deben estar presentes para que la reacción ocurra. La cuestión es la siguiente. Para un sólido, no importa la cantidad, la concentración no va a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad así de sólido o tengo una cantidad mucho más grande, la concentración va a ser igual. La concentración es una unidad que va por unidad de volumen. Entonces, si yo tomo una unidad de volumen, por ejemplo, así de pequeña, no importa si la cantidad que tengo de sustancia es más grande o más pequeña, en esa unidad de volumen que es igual en ambos casos, si hablásemos de molaridad sería mol por litro, pues la cantidad de sustancia es la misma. Entonces, como la concentración no cambia, simplemente uno incorpora la concentración de los sólidos en la constante de equilibrio. Y podríamos estar hablando que tenemos una constante de equilibrio, digamos una K'. Sin embargo, la vamos a llamar, pues normalmente como llamamos todas las constantes de equilibrio, K sub C en este caso. Tanto la expresión de K sub C como K sub P, pues en ambos casos depende únicamente del dióxido de carbono. Entonces, como regla general, los sólidos ni los líquidos entran en la expresión de la constante de equilibrio. Por ejemplo, si pensamos en un líquido, miramos aquí, le hacemos referencia a la concentración molar. No importa el tamaño que yo tome, si tomo una pequeña parte aquí o si tomo una parte más grande, la concentración molar va a ser la misma. Entonces, si el líquido es puro, estamos hablando de agua pura, no importa la cantidad. Si tengo una cantidad así o una cantidad así, la concentración va a ser igual y va a ser muy alta. Podríamos preguntarnos aquí, ¿cuál es la concentración molar, por ejemplo, del agua? Si hablamos de molaridad, sería mol por litro. En un litro de agua, entonces, tenemos 1000 gramos, asumiendo la densidad como 1. Y si dividimos esos 1000 gramos en los 18 gramos por mol, pues tendríamos las moles presentes en un litro. Y aquí un litro. Entonces, al hacer el cálculo vamos a encontrar que eso más o menos da 55,6 molar. Esa es la molaridad del agua. No importa si el tamaño es grande o si es pequeño el de la muestra, pues vamos a tener la misma molaridad. Al igual que los sólidos, en el caso de los líquidos puros tampoco aparecen en la constante de equilibrio. Se incorporan dentro del valor de la constante. Veamos la expresión aquí de las siguientes constantes. Tenemos la primera reacción H2O gaseoso más carbono sólido, da hidrógeno gaseoso y CO gaseoso. Vemos que en la expresión va el hidrógeno, concentración, por la concentración del CO. Ambos están en estado gaseoso. Y abajo va únicamente la concentración del agua porque está en estado gaseoso. Si estuviese en estado líquido no iría. La concentración del carbono sólido no va. Va incorporada dentro de la misma constante de equilibrio. Veamos este otro ejemplo. Tenemos P4 sólido más 6Cl2 gaseoso que nos da 4PCl3. Entonces, en este caso, el PCl3, el líquido, no va incorporado en la constante, ni tampoco va el fósforo. Entonces, tenemos que la constante, si es K sub C, sería 1 sobre la concentración de Cl2 a la 6, porque tenemos aquí un 6. Y si es K sub P, sería 1 sobre la presión de Cl2 a la 6. Escribamos la constante de equilibrio para estas reacciones que aparecen acá. Vamos a colocar K sub C en este caso. K sub C sería entonces la concentración de H2O por la concentración de CO2 y ya, el sólido no va ahí. Y esa sería la expresión de K sub C. De K sub P cambiaríamos las concentraciones por las presiones. En la siguiente reacción, K sub C sería igual a la concentración de ion hidróxido al cuadrado por la concentración del ion calcio. Y en la parte de abajo no tendríamos nada porque este es líquido y la otra sustancia está en estado sólido. Para la tercera reacción, entonces ya lo vimos, como habíamos escrito antes, K sub C sería igual a la concentración de CO2. Y en la última reacción simplemente sería K sub C igual a la concentración de H2O. O si queremos, K sub P
será igual a la presión de H2O. Bien, con esta breve explicación como tarea, escribir las constantes de equilibrio, tanto K sub P como K sub C, para todas las reacciones que aparecen aquí en este listado. Nos vemos en un siguiente tema.